Hola Elena, buenas tardes. Hola. Pues nada más contactándote de nuevo para que nos comentes cómo va este juicio que están haciendo por violencia familiar. Avanzados, ya se detuvo, ¿qué ha pasado? Mm. Bueno, el juicio continúa, de hecho continuará, estamos a las puertas de una nueva audiencia esta semana, que será el día 20, en donde presentaremos prueba, continuamos presentando prueba. Debemos recordar que en este caso pues ya llevamos desde el 17 de abril, ha habido distintas sesiones. La semana pasada pues tuvimos ya también 3 sesiones, hubo suspensiones entre medio, pero en general, pues hemos conseguido ir desvelando la prueba que Fiscalía propuso, ¿no? Que eso es otro asunto aquí a considerar, que es que Fiscalía consiguió, junto con nuestra abogada, con nuestra coayudancia, pasar en la audiencia intermedia básicamente todas las pruebas, ¿no? Lo cual significa que ahora las estamos pues mostrando, presentando ante su señoría, presenta Fiscalía, nosotros pues estamos en coayudancia. La otra parte jamás presentó pruebas, no hay nada que ellos puedan realmente aportar, pero bueno, sencillamente, como decimos, están en esa posición de alargar el procedimiento y se nota en muchas acciones, ¿no? Por ejemplo, cuando se presenta prueba, pues depende de cuál. El otro día, por ejemplo, que tuvimos la reproducción de unos audios de mi hermana, impugnaban no ya en sí que tuviéramos la cita, ¿no? Es decir, el señalamiento lo respetaban, pero impugnaban que se presentara la prueba, cuando es algo que de discutirse se tendría que haber discutido en la fase de audiencia intermedia, que es para lo que es, ¿no? En la fase de intermedia es donde se discute si hay una prueba válida o no es válida, ¿no? Aquí, ya habiendo pasado digamos, ese test de validez las pruebas, pues hacen cosas como esta, ¿no? ¿Y eso qué supone? Pues nosotros tenemos audiencias de entre 3 y 4 horas cada sesión, es decir, no son tan agotadoras como las que tuvimos de intermedias, esas que eran de tantísimas horas, ¿no? Cada vez que nos reunimos o cada vez que vamos a sala, pues son 3 4 horas, pero claro, si perdemos una hora y media discutiendo una prueba que ya es válida, pues discutimos otra vez su validez, perdemos una hora y media, ¿no? Lo cual significa que pues ralentiza porque tarda, ¿no? Nos discutimos, sale el testigo, vuelve a entrar el testigo, y eso ya significa que hemos consumido una hora y media, 2 horas sin haber realmente hecho la actividad procesal del día. Y esto va a ser así pues mientras ellos consigan lo que quieren, que es demorar, ¿no? Dilatar. Y efectivamente, ¿no? Hay poco margen ahí, más allá de las oposiciones que Fiscalía va haciendo, nuestra coayudancia va haciendo respecto a las preguntas, pero realmente hay poco margen. ¿Por qué? Porque pues, su señoría es quien determina qué es válido y qué no es válido en el marco del procedimiento, y sinceramente, bajo mi punto de vista, se tolera bastante en cuanto al el número de preguntas, la reiteración de las preguntas, la inconcreción de las preguntas, pero bueno, realmente son cosas que han ido sucediendo a lo largo de este mes y medio, que ya las hemos visto muchas veces, aquello que ya ni siquiera tienen elemento sorpresa porque lo hacen continuamente en cada sesión. Y por tanto, se trata sencillamente de seguir ahí, de seguir pendientes, de no bajar para nada la tensión, no relajarnos y seguir presentando las pruebas, ¿no? Y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Ellos van a jugar a intentar agotarnos, eso no va a pasar, con lo cual tenemos que ser más listos y seguir presentando las pruebas como corresponden y haciendo además las oportunas manifestaciones en todo caso, ¿no? Y para eso tenemos ahí, como decía, una abogada que nos representa en acusación coadyuvante. Y por supuesto, pues está el trabajo de Fiscalía. Yo tengo que decir que el trabajo que hemos visto hasta ahora de Fiscalía pues es bastante sólido. Y además hemos tenido ya incluso esas audiencias de revisión de medidas cautelares y hemos conseguido con éxito que esto se alargara, ¿no? Porque las cautelares hay que tener en cuenta que no forman parte en sí del juicio ni forman parte de nada más que de unas audiencias que se tienen que hacer por separado. Lo único que ocurrió es que coincidieron temporalmente con un juicio que está en marcha y por tanto tuvimos que interrumpir el juicio para hacer esas audiencias de revisión de la medida de prisión preventiva respecto a Javier López y respecto a pues en el caso de feminicidio respecto a Jair, ¿no? Mm. Entonces tuvimos que hacer como esa interrupción para discutir eso y luego ya seguir el juicio, ¿no? Con lo cual, ¿dónde estamos en el juicio? Pues te diría que estamos llegando, yo te diría, estamos al 70%, depende cómo se vea esta semana, sobre todo el avance que tengamos ahora,
si podemos meter 1 o 2 testigos, pues podremos estar ya acercándonos al 80%, ¿no? O sea, yo ya empiezo a ver un poco aquello, la luz en cuanto a que acabaremos, ¿no?, el juicio. Otra cosa es lo que yo he estado comentando, pues, en redes o incluso el otro día que estuve en una charla con feministas españolas, que la verdad es que me hizo mucha ilusión, ver ese interés también del feminismo español, y ver esa solidaridad que es muy chulo. Pues, lo comentaba en el sentido de ahora mismo nosotros vamos a seguir empujando, pero a nosotros ni nos van a hacer perder la calma, ni tampoco nos van a ganar a paciencia, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos claro, hay total frialdad, vamos a ir aguantando. Lo que sí es que pues es un poco desilusionante el saber que vamos a seguir empujando con todas las fuerzas, vamos a acabar este procedimiento y vamos a tener ahí colgada la sentencia, porque no se nos va a poder dictar sentencia mientras el amparo este, que además es, por otra cosa no, pero ridículo es, que pida que se le juzgue en Toluca cuando el señor está en Puebla. O sea, es algo que presenta ya sabiendo que está en Puebla. Ni siquiera tenemos el hecho de que el señor estuviera en Toluca cuando pidió ese amparo. No, no, ese señor ya estaba en Puebla y sabía que Ajá. su juicio se iba a llevar en Puebla, porque precisamente se le traslada temporalmente a Puebla para que asista personalmente al juicio. O sea, y nosotros no nos opusimos a eso por aquello del bien mayor, que es que no nos pueda luego venir a pedir una nulidad por no haber estado en el juicio. Vale, o Sí, sea, fue aquello un está consenso interpretable. entre todos de, bueno, pues nos vamos a comer esto, va a estar en el juicio y venga, adelante, ¿no? Y está ahí en el juicio y aún así pide el amparo diciendo que el competente es Toluca. Bueno, pues claramente estamos ante un ejercicio abusivo del derecho con la única finalidad, y además es que ya se ve incluso en las audiencias cuando lo dicen, cuando piden, por ejemplo, una suspensión o piden, y dicen con esta desfachatez total, si es que no se va a dictar sentencia, señoría, ¿no? O sea, ya es además la desfachatez, ¿no? De total, si es que no se va a dictar sentencia, señoría, porque aquí hay un amparo que hemos presentado nosotros, ¿no? Entonces, nosotros, lógicamente, como digo, no tenemos que perder la calma, tenemos que seguir, la senda está hecha, gran parte del trabajo ya está hecho, sobre todo las partes más sensibles de este juicio, creo yo, ya las hemos despejado, tanto porque hemos declarado familiares, han declarado amistades, han hecho también su trabajo pues, los cuerpos técnicos de fiscalía, quienes incluso algunos de ellos se entrevistaron personalmente con mi hermana, ¿no? Es decir, como recordaremos, este caso inicia por una denuncia de mi hermana y ya había pruebas que mi hermana había llevado y que había participado además, lógicamente, en lo que era la investigación de la carpeta, ¿no? Entonces, hemos tenido ya la oportunidad de ver y escuchar a estas personas también que digo que forman parte del cuerpo técnico de fiscalía, pues declarar, ¿no? Entonces, por eso decía, en cuanto a cómo va el procedimiento, te diría, estamos al 70%, considerando que aún nos falta ver una parte de la prueba pues, de testificales y que cada testifical, eso sí, cada testifical nos ocupa, pues eso, entre 3 y 4 horas, por lo que decía, la reiteración y repetición de preguntas. Sí. ¿Cuántos, les han rechazado algunas pruebas? ¿Ha habido rechazo de pruebas? Ninguna. No, 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 nosotros vamos con todas las pruebas. O sea, nosotros tenemos ese elemento y por eso digo, el trabajo no podemos perder la calma por eso, porque siempre tenemos que recordar que aquí quien tiene pruebas somos nosotros, que ¿Qué, qué aquí han quien presentado? está... ¿Mm? ¿Qué han presentado de pruebas? Ellos, nada, No, nada. ustedes. Vale, nosotros hemos llevado, obviamente, lo que mi hermana ya había llevado en su día, ¿no? Y que tienen que ver con los hechos en sí que mi hermana pues denunciaba. Obviamente el abandono de mi sobrino está acreditado por todos sitios, o sea, que es fácilmente acreditable en ese sentido y luego está en sí pues las consecuencias que tienen tanto para mi sobrino como víctima, porque es víctima también de este delitos de violencia familiar, y luego ya están en sí las evidencias de ciertos hechos concretos que sí que no voy a revelar por el momento procesal en el que estamos, pero que sí que puedo decir que tenemos pruebas documentales, pruebas incluso evidencias fotográficas, como digo, ya hay incluso audios de mi hermana. Entonces, además de eso, pues las testificales que son muy importantes, ¿no? Y sobre todo que en mi caso, por ejemplo, yo fui personalmente al juzgado a dar mi declaración, ¿no? Y realmente con el objeto de que se me valorara de forma presencial y que se entendiera pues, claramente lo que comporta, ¿no? Este tipo, bueno, escuchar a tu hermana o saber lo que le ha pasado a tu hermana y poder contarlo en persona, pues para mí sí que era muy importante para transmitirlo adecuadamente.
¿Cuántos testigos han llevado ustedes? Nosotros ahora mismo pues acabaremos de ventilar, ya de momento llevamos unos 8 o 10 y acabaremos en unos 12. Me parece que faltan todavía 2 personas por ahí. Es alrededor la verdad es que ahora sí me estás pillando, pero no sé si son 12 o 14. Lo que sí tengo claro es cuántos tenemos en el feminicidio, que ahí sí no sé cuánto nos va a ocupar ese juicio, porque en feminicidio tenemos 112 testigos. ¿100? Em, Sí, entonces eso ya verás, por eso digo, lo tengo muy claro porque solo pienso lo que nos está tardando este juicio con 12 Sí. testigos, y es básicamente 100 más, ¿no? Sí. ¿Este juicio va retrasando el de feminicidio o No, pueden no ir? tiene no guarda relación, no guarda. No, O sea, nada que ver. podríamos estar celebrando los dos al De mismo acuerdo. tiempo, más por lo que te comento, las audiencias en sí son más cortas, ¿no? Podríamos hacer jornadas de mañana y tarde. No. El asunto con el feminicidio es que hay otro amparo, ¿vale? Recordaréis que tuvimos el tema este de marzo, que este señor quería salir y que finalmente se le dijo que no, pues frente a eso también presentó amparo, ¿no? Entonces esta gente pues presenta amparos como respirar, es que esa es la realidad, ¿no? Sí. Bueno, es un Por abuso eso está procesal. detenido. Mm. Por eso está detenido, entonces. Exacto, son amparos en los que se pide como medida cautelar, así como nosotros tenemos la medida cautelar de prisión preventiva, que la nuestra tiene sentido por las circunstancias del caso, en su caso ellos piden los amparos no por el amparo, porque son amparos que, fijaos, llevamos básicamente 2 años de procedimiento, el otro día precisamente discutiendo la cautelar, pues la justificada, que es la de violencia familiar, hicimos recuento de cuántos amparos han presentado aquí. El ratio de amparos ganados de esta gente es de 1 de 9 o 10 amparos. O sea, han ganado un amparo en todo este asunto, ¿eh? Y han metido ya alrededor de 10 amparos. Ese es Y su ratio. el que ganaron, Y el que ¿qué? ganaron fue la audiencia. Fue el que nos hizo repetir la audiencia de sobreseimiento. Ganaron un amparo que nos hizo volver a la fase esta con la jueza de la intermedia a que discutiéramos si se le liberaba o no. Su señoría ya había respondido desde el inicio que no, pero le hicieron volver a repetir la audiencia para que los escuchara más rato, ¿no? Porque la queja era que no les había escuchado lo suficiente. Entonces nos hicieron repetir la audiencia para que volviéramos a escucharlos, pero ya más rato, ¿no? O sea, fue eso. Y nos dieron a escucharlos más rato y al final su señoría volvió a decir que no, esta vez contestando a todos y cada uno de los argumentos que le habían dicho, ¿no? Pero es que además se da la circunstancia de que ese amparo, por ejemplo, que fue favorable para él, que viene de ese no de su señoría, el no de su señoría estaba justificado y siempre estuvo justificado porque su señoría partía precisamente de que a este señor le habían denegado un amparo, ¿no? Decía, si esto ya lo has llevado a amparo y te han dicho que no, ¿cómo te voy a decir yo que sí, ¿no? Y eso fue lo que se llevó, esa fue la decisión que se llevó a amparo y que le dijeron a la señoría, no, no, tienes que entrar, ¿no? Y ya entró y volvió a escucharlo, se desligó totalmente del amparo, que ya le había dicho que no, y dijo, bueno, pues por todo esto, no. ¿Vale? Y fue ese asunto. Pero sí, fue un momento peligroso, obviamente, para la causa, porque su señoría tenía que volver a verlo y a saber qué te va a decir, ¿no? Nunca sabes. Claro. Oye, tú pusiste en tu red social en X, antes Twitter, lo del reloj. Este reloj ya Mm. se cumplió. ¿Qué va a pasar después de que lo que pusiste? ¿Si vas a interponer alguna denuncia internacional o algo así? Bueno, a ver, la verdad es que no lo descarto. Yo lo que sí creo es que tengo que también, como digo, no perder la paciencia. Entonces, primer paso, acabemos este juicio. Vamos a ver con qué sensaciones acabamos este juicio, dónde estamos al acabar este juicio. Y a partir de ahí, lo que sí te puedo decir es que obviamente he buscado expertos y expertas en el ámbito de este tipo de litigación y que obviamente no lo dirías en fundamento. Tengo total certeza de que aquí hay un caso que podemos perseguir. Por tanto, esa parte al menos sí la tengo confirmada. Ya veremos si hace falta accionarlo, ¿no? Realmente ahora mismo tengo que ocuparme de lo que tengo que ocuparme, que es llevar este juicio hasta el final. El juicio de feminicidio todavía se ve difícil que empiece.
Bueno, estamos colgados ahí esperando. Bueno, mira, hoy ponía precisamente de un diferimiento que ha habido. Es verdad que el diferimiento afecta a esta sentencia que comentaba del caso de violencia, pero es que van así, ¿no? Van, la justicia federal, pues tiene muchos casos. Yo ahí ya es un tema de cómo se ejerce la judicatura. Pues el caso de Cesi queda ahí archivado y obviamente preocupada por las dilaciones, ¿no? Porque uno nunca sabe qué mano está decidiendo dilatar esto. Claro, entonces, ¿tú crees que todavía hay riesgo de que lo puedan exculpar a Javier? Mira, a mí ese riesgo siempre está porque obviamente es un riesgo, nadie es culpable hasta que se le declara, ¿no? O sea, quiere decir, es un riesgo inherente al proceso. No, yo ese riesgo no es el que más me preocupa. A mí ese riesgo es lo que me hace ir a juicio, ¿no? Ese riesgo, para ese riesgo estoy preparado. No, a mí lo que me preocupa es más bien que como ya hemos pasado los 2 años, esta gente lo que va a hacer, y está claro por cómo funcionan, lo que va a hacer es empezar a pedirnos cada 5 minutos que lo suelten. Y ahí Sí, sí que me preocupa porque si esta gente sale, a ver quién los devuelve ahí dentro, ¿eh? Y este señor tiene muchas formas de escapar, ya lo hemos visto, para empezar, porque su vida entera es vida de testaferros. O sea, su vida entera, y eso se ve cuando, en la propia causa de mi hermana, e incluso ahora en el procedimiento de cautelares, este señor no tiene nada a su nombre, que alguien me lo explique. Que alguien me explique cómo un señor, de la edad que tiene este señor, con los cargos que ha tenido este señor, con además las notarías que tiene este señor, no tiene nada a su nombre. O sea, es ninguna una burla. propiedad, ningún Creo que, coche, Albert. creo que tiene, Nada. creo que tiene un piso o una cosa, ¿no? O sea, que además no es ni siquiera donde se supone que vive. Entonces, a partir de ahí, este señor sale, pone un pie en la calle y a ver quién lo devuelve ahí. A ver quién lo encuentra y a ver quién lo devuelve. Eso es la verdadera preocupación en este contexto, porque sabemos que la intención sigue siendo la misma: alargar, 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 y entre medio, pues como digo, vamos a vivir una época así en la cual, mientras no tengamos sentencia de uno o del otro caso, pues nos van a empezar a intentar torpedear con solicitudes de déjame salir, revísame la medida, revísame la medida. Y van a ser todo tipo de peticiones, ¿no? Ya seguro lo próximo, y te lo digo con claridad, lo próximo que tendremos muy probablemente es que nos va a decir que está muy enfermito y No. que son jugadas típicas, Que son puede salir. jugarretas que todos podemos ver venir y que están ahí y que el problema es que hay que pasar por ahí, porque si incluso, ¿no? La jugada obviamente también es al agotamiento de las víctimas y a que dejemos de estar presentes. Y desafortunadamente, como no pienso hacerlo, pues me va a tocar estar ahí presionando, y por eso te decía, yo no descarto la demanda contra el Estado mexicano, sencillamente ahora mismo me ocupo de lo que es prioritario. Claro. Ahorita los juicios, el juicio este de familia, de violencia familiar, ¿se está llevando a cabo en línea o cómo se está llevando a cabo? Bueno, presencial, porque como digo, el detenido está allí. Entonces es presencial, soy yo quien se conecta en línea, ¿no? También a la vista, también te lo digo muy sinceramente, también a la vista de que primero yo tengo que estar aquí con mi sobrino, con mi vida, con mi trabajo, pero sobre todo a la vista del riesgo que hay para mi seguridad. O sea, yo Mm. entrar a la sala, la otra vez asumí un riesgo que tuvimos que prever y protegernos y cuidarnos y todo lo que... Pero yo no puedo vivir así, o sea, yo no puedo vivir a merced de esta gente, ¿no? Ujú. Y lógicamente a mí no se me puede garantizar por los juzgados el nivel de seguridad para entrar y salir sin tomar medidas al respecto. Y lo digo porque día tras día aquí han dejado entrar a familiares de Javier López. Es verdad que los dejan entrar al finalizar la audiencia, muy bien, pero es que cuando yo estaba saliendo la última vez, esa gente estaba entrando. Y partiendo de la base de que, como digo, a mí personalmente se me ha perseguido por la calle. A mí personalmente me constan las amenazas que había contra la vida de mi hermana, y sobre todo a todos nos consta que el asesino material de mi hermana presunto es un familiar de Javier López. Pues lógicamente esta actuación por parte del juzgado no me pareció ni mucho menos oportuno, así lo manifesté, y es por eso que la verdad es que se me recomienda que en la medida de lo posible, evite en este momento justo estar allí. Otra cosa es que si llega un momento en que yo valore
que mi presencia es necesaria, pues iré, ¿de acuerdo? O sea, quiero decir, si hace falta asumir el riesgo, se hará, igual que lo asumí cuando fui a declarar, y igual que lo he hecho cada ocasión, ¿no? Pero en la medida de lo que es posible, pues no exponernos a lo tonto. Claro. Oye, ya para finalizar, un llamado a las autoridades. Vamos a cambiar pronto gobierno y eso, ¿qué Mm. les pedimos? Bueno, lo que le he pedido a todas las autoridades, y es verdad que ya llevamos con la tontería, vosotros funcionáis muy rápido, pero yo no estoy tan acostumbrada a 3 gobiernos, ¿no? Porque Ujú. Barbosa, tenido Salomón y ahora entra Armenta, según tengo entendido, ¿no? Sí, Y creo que la petición es exactamente la misma. Aquí estamos hablando de un crimen de feminicidio, un crimen que impacta directamente en la vida y en la seguridad y en la libertad de las mujeres del Estado de Puebla. Con lo cual, lo primero que hace falta es un gobierno imparcial que no pretenda influir en el resultado del caso, especialmente a favor de este señor Javier López. Entonces, un gobierno imparcial que no se vaya a favorecer a los violentadores. Eso es lo que yo tengo que pedir y se lo he pedido a absolutamente todos los gobiernos, ni más ni menos, que creo que es lo mínimo que hay que darle a las mujeres en ese estado y en este caso es lo que realmente necesitamos. perfecto. Pues muchas gracias, Elena. Y cualquier cosa A ti, estamos en. ¿Sale? muchas Te mando un gracias. saludo. Vaya bien. Gracias.